El restaurante era uno de esos sitios elegantes de Bogotá, con manteles blancos, copas de cristal que brillaban bajo las luces tenues y un murmullo constante de conversaciones sofisticadas. Yo, Natalia, estaba en mi elemento. Me apasionaba la biotecnología y estaba presentando nuestro proyecto estrella a un grupo de inversionistas potenciales. Había dedicado los últimos 3 años de mi vida a esta investigación, sacrificando fines de semana, vacaciones y hasta mi propia salud. Las gráficas proyectaban datos prometedores, los números hablaban por sí solos. Estaba segura de que cerraríamos el trato. Sentía la energía en la sala, la emoción palpable ante el potencial de nuestro trabajo. Hasta que Arturo, nuestro CEO, decidió intervenir. Tomó su copa de vino tinto, la agitó con un gesto teatral y carraspeó para llamar la atención. «Bueno, señores», dijo con esa voz que pretendía ser encantadora pero que a mí siempre me sonaba condescendiente. «Como pueden ver, Natalia y su equipo han estado jugueteando con algunas ideas interesantes». Jugueteando. Esa palabra me cayó como un balde de agua fría. Sentí que la sangre me subía a la cara. 3 años de investigación reducidos a un simple jugueteo. Los inversionistas, que hasta ese momento me habían escuchado con atención, giraron sus cabezas hacia Arturo como si él fuera el único portador de la verdad. Continué mi presentación, intentando ignorar el ardor en mi garganta, pero Arturo no había terminado. Interrumpía cada 2 frases con comentarios como «claro, eso es lo que Natalia cree o en teoría, sí, pero la realidad del mercado es otra». Cada palabra suya socavaba mi credibilidad, minimizaba mi trabajo y me hacía sentir cada vez más pequeña. Sentía la mirada de los inversionistas, ya no llena de interés, sino de una confusa incertidumbre. El entusiasmo que había llenado la sala se disipaba rápidamente. Y entonces, llegó el golpe final. Arturo se puso de pie, con una sonrisa arrogante en su rostro, y dijo: «Para que vean, señores, que en mi empresa no nos casamos con nadie. Aquí lo importante es la visión, la estrategia, y eso lo pongo yo». Sacó mi contrato del bolsillo de su chaqueta, lo desplegó frente a todos con un gesto dramático y, con una sonrisa que nunca olvidaré, lo rasgó por la mitad. «Nadie es imprescindible», declaró, dejando caer los pedazos del contrato sobre la mesa como si fueran confeti. El silencio en la sala era absoluto. Los inversionistas me miraban con una mezcla de lástima y asombro. Yo, en cambio, no podía apartar la vista de los 2 pedazos de papel sobre el mantel blanco. Sentía una mezcla de humillación, rabia e incredulidad. No podía creer que Arturo hubiera hecho eso, no frente a los inversionistas, no después de todo el trabajo que había hecho. Me temblaban las manos. Quería gritar, llorar, lanzarle la copa de agua a la cara. Pero me quedé paralizada, sin poder articular palabra. De repente, un destello. Una memoria. Las cláusulas de propiedad intelectual. Las había redactado yo misma, meticulosamente, asegurándome de proteger mi trabajo. Arturo, en su arrogancia, nunca las había revisado a fondo. Confiaba ciegamente en sus abogados, que a su vez confiaban en que él había revisado todo. Una pequeña sonrisa, fría e imperceptible, se dibujó en mi rostro. La humillación empezó a ceder paso a otra cosa. Una fría determinación. Una semilla de venganza comenzaba a germinar en mi interior. Recogí mi bolso, me puse de pie y, sin dirigirle la mirada a Arturo ni a nadie más, abandoné el restaurante. El aire frío de la noche bogotana me golpeó la cara, despertándome del estupor. Caminé sin rumbo fijo, con la cabeza alta, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una fuerza silenciosa, una promesa de justicia. Sabía que esto no había terminado. Recién comenzaba. Llegué a mi apartamento, un pequeño espacio en Chapinero Alto que había sido mi refugio durante los últimos años. Cerré la puerta tras de mí, dejé caer el bolso en el suelo y me desplomé en el sofá. El silencio del apartamento contrastaba con el bullicio del restaurante que acababa de dejar. El silencio me permitía escuchar el latido furioso de mi corazón, el zumbido de la indignación en mis oídos. Cerré los ojos, intentando respirar hondo, pero el nudo en mi garganta me lo impedía. 3 años. 3 años de mi vida dedicados a ese proyecto. 3 años de sacrificios que ahora parecían no haber valido nada. Recordaba las largas noches en el laboratorio, iluminada por la luz fría de los microscopios, con el olor a reactivos químicos impregnando mi ropa.
Recordaba las navidades que había pasado trabajando, mientras mi familia celebraba sin mí. Recordaba las ofertas de otras compañías, ofertas tentadoras que había rechazado porque creía en el proyecto de Arturo, porque creía en su visión, porque creía en él. Un flashback vívido me golpeó. Yo, encorvada sobre una mesa de laboratorio a las 3 de la mañana, con los ojos rojos de cansancio, intentando descifrar una secuencia genética clave. Arturo había aparecido en la puerta, con su sonrisa paternalista, diciéndome que era una máquina de trabajar, que era la joya de la corona de la empresa. Palabras vacías, ahora lo veía claro. Palabras diseñadas para mantenerme trabajando, para exprimirme hasta la última gota. Me había creído sus halagos, me había sentido valorada. ¡Qué ingenua! Otro recuerdo, una cena con amigos que tuve que cancelar a último minuto porque Arturo necesitaba que revisara unos informes urgentes. Mis amigos, cansados de mis excusas, habían dejado de invitarme. Me había quedado sola, dedicada en cuerpo y alma al proyecto, convencida de que estaba construyendo algo grande, algo importante. Ahora, sentada en la oscuridad de mi apartamento, me daba cuenta de que había construido un castillo de naipes, un castillo que Arturo había derribado con un simple soplido. No era solo la pérdida del trabajo, era la sensación de haber sido utilizada, menospreciada, traicionada. La confianza que había depositado en Arturo se había roto en 1000 pedazos, como mi contrato sobre la mesa del restaurante. Sentía un dolor profundo, un dolor que iba más allá de la humillación profesional. Era el dolor de la traición, el dolor de la desilusión. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. La ciudad se extendía ante mí, un mar de luces brillantes en la oscuridad. Bogotá, la ciudad que me había acogido, la ciudad donde había puesto todas mis esperanzas, ahora me parecía un lugar hostil, indiferente a mi dolor. Sentía que me habían robado algo más que un trabajo, me habían robado mi dedicación, mi pasión, mi fe en el futuro. Las lágrimas, que había contenido con esfuerzo, finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Lloré por la injusticia, por la impotencia, por la pérdida de todo lo que había creído. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Entonces, algo cambió. La tristeza dio paso a una fría furia. Una furia que me recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Secándome las lágrimas con el dorso de la mano, miré de nuevo las luces de la ciudad. Sabía que tenía el poder de cambiar las cosas. Sabía que Arturo no se saldría con la suya. Sabía que esto no era el fin, sino el principio. El amanecer bogotano se filtró por las persianas, pintando rayas de luz sobre el suelo de mi apartamento. Me levanté del sofá, donde me había quedado dormida, con el cuerpo rígido y la mente aún nublada por la noche anterior. Me preparé un café fuerte, negro, sin azúcar. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba un plan. Fui a mi estudio, un pequeño espacio, abarrotado de libros, papeles y prototipos de mis investigaciones. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa, etiquetada con la palabra contratos. Mis manos temblaban ligeramente mientras la abría y buscaba el contrato que Arturo había roto la noche anterior. Lo encontré, o mejor dicho, encontré los 2 pedazos de papel que alguna vez lo habían conformado. Los alicé sobre el escritorio, uniéndolos como un rompecabezas macabro. Con una meticulosidad casi obsesiva, comencé a releer cada cláusula, cada párrafo, cada palabra. Buscaba algo, una salida, una esperanza. Y la encontré. Allí estaba, en blanco y negro, la cláusula de propiedad intelectual que yo misma había redactado. Decía, claramente, que cualquier invención o descubrimiento realizado durante el periodo de mi contrato me pertenecía a mí, no a la empresa. Arturo, en su soberbia, nunca había prestado atención a ese detalle. Se había enfocado en las cláusulas de confidencialidad, en las cláusulas de no competencia, pero había ignorado la que realmente importaba. Una sonrisa fría, casi cruel, se dibujó en mi rostro. La justicia, pensé, a veces se esconde en los detalles más pequeños. La idea de la venganza, que había sido una semilla la noche anterior, ahora comenzaba a germinar con fuerza. Ya no se trataba solo de recuperar mi trabajo, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de reclamar lo que me pertenecía por derecho, se trataba de demostrar que no era una simple juguete en manos de un CEO arrogante.
Se trataba de justicia. Y, ¿por qué no decirlo?, se trataba de venganza. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. No sería fácil, lo sabía. Arturo tenía dinero, poder e influencias. Pero yo tenía algo que él no tenía, la verdad. Y las leyes, por suerte, estaban de mi lado. Usaría las mismas armas que él había utilizado para destruirme, la legalidad, la estrategia, la frialdad. Pero esta vez, yo sería la que dictaría las reglas del juego. La Natalia ingenua, la Natalia que creía en las promesas vacías y en la lealtad corporativa, había muerto en ese restaurante de manteles blancos. Ahora, en su lugar, había nacido una nueva Natalia. Una Natalia fría, calculadora, determinada. Una Natalia que no se dejaría pisotear. Una Natalia que lucharía por lo que le correspondía. Cerré los ojos y visualicé el futuro. Me vi a mí misma, al frente de mi propia empresa, dirigiendo el proyecto biotecnológico que había concebido. Me vi a mí misma, exitosa, independiente, libre de las garras de Arturo. Y luego, visualicé su cara. La cara de Arturo al enterarse de que había perdido todo. La cara de Arturo al darse cuenta de la magnitud de su error. Esa imagen, la imagen de su derrota, era el combustible que necesitaba para seguir adelante. La anticipación de la venganza era un sentimiento embriagador. Era como una droga, una adicción que me impulsaba a actuar. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. No me importaban los obstáculos, no me importaban los sacrificios. Mi objetivo era claro: destruir a Arturo y recuperar lo que me pertenecía. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado. «Buenos días, doctor Rodríguez», dije con una voz firme y segura. «Necesito su ayuda. Tengo un asunto pendiente que resolver». En ese momento, supe que la guerra había comenzado. Y estaba lista para la batalla. El doctor Rodríguez, mi abogado, era un hombre de pocas palabras pero de mucha eficiencia. Su oficina, ubicada en un edificio imponente en el centro de Bogotá, transmitía una sensación de seriedad y profesionalismo que me tranquilizaba. Nos reunimos a la semana siguiente de la cena desastrosa con los inversionistas. Llevaba conmigo la carpeta que contenía los restos de mi contrato, junto con una caja llena de documentos, notas de laboratorio, correos electrónicos y cualquier otra prueba que pudiera demostrar mi autoría sobre las 34 patentes biotecnológicas. La caja pesaba, pero no tanto como la carga que llevaba sobre mis hombros. El doctor Rodríguez revisó minuciosamente cada documento, con una concentración admirable. No hacía comentarios, solo leía, subrayaba, tomaba notas. Yo lo observaba en silencio, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que estaba en buenas manos, pero la incertidumbre me carcomía por dentro. Arturo no era un hombre fácil de vencer. Tenía un equipo de abogados de primera línea, dispuestos a defenderlo con uñas y dientes. «Tenemos un caso sólido, Natalia», dijo finalmente el doctor Rodríguez, después de horas de revisión. «Las cláusulas de propiedad intelectual son claras. Arturo cometió un error garrafal al no revisarlas a fondo. Su arrogancia le cegó». Sus palabras eran música para mis oídos. Era la confirmación que necesitaba, la inyección de ánimo que me faltaba. «¿Qué sigue entonces?», pregunté, ansiosa por saber cuál sería el próximo paso. «Tenemos que recopilar más pruebas», respondió el doctor Rodríguez. «Necesitamos testimonios de tus colegas, registros de laboratorio, cualquier documento que pueda respaldar tu afirmación. Cuanto más sólida sea nuestra evidencia, más difícil será para Arturo refutarla». Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Contacté a mis antiguos colegas, algunos de los cuales se mostraron reticentes a testificar en mi contra por miedo a represalias de Arturo. Pero otros, los que habían sido testigos de mi dedicación y mi talento, no dudaron en apoyarme. Recopilamos informes de laboratorio, correos electrónicos, presentaciones, cualquier cosa que pudiera demostrar que yo era la verdadera autora de las patentes. Cada documento que añadíamos a la carpeta era una pequeña victoria, un paso más hacia la justicia. El doctor Rodríguez y yo trabajamos sin descanso, analizando cada detalle, buscando cualquier punto débil en la posición de Arturo. Sabíamos que él no se quedaría de brazos cruzados. Contrataría a los mejores abogados, usaría todas sus influencias para desacreditarme, para silenciarme. Pero estábamos preparados.
Habíamos construido una estrategia legal impecable, una fortaleza impenetrable de documentos y testimonios. No dejaríamos ninguna grieta por la que Arturo pudiera colarse. Lo más importante era mantener el silencio. No podíamos alertar a Arturo ni a la empresa sobre nuestros movimientos. Teníamos que actuar con discreción, en la sombra, como un cirujano que realiza una operación delicada. La tensión aumentaba a medida que se acercaba el momento de la verdad. Sentía la presión, la responsabilidad, el peso de la justicia sobre mis hombros. Pero no me dejaba intimidar. La imagen de la cara de Arturo, derrotado y humillado, era mi motivación, mi fuerza. Finalmente, después de semanas de trabajo intenso, llegó el día. Teníamos todas las piezas en su lugar. La documentación estaba lista, los testigos preparados, la estrategia definida. El doctor Rodríguez me miró a los ojos y dijo: «Natalia, estamos listos. Es hora de ejecutar el plan». Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. Sabía que este era el momento que había estado esperando. El momento de la verdad. El momento de la jugada maestra. La mañana amaneció gris en Bogotá, un reflejo perfecto de la tormenta que se avecinaba. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que me hacía sentir poderosa, y me dirigí a la oficina del doctor Rodríguez. No había dormido bien, la anticipación me había mantenido despierta la mayor parte de la noche. Pero a pesar del cansancio, sentía una extraña calma, una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones que había experimentado las semanas anteriores. Hoy, finalmente, se haría justicia. El doctor Rodríguez me recibió con una sonrisa leve. «Todo está listo, Natalia», me dijo, extendiéndome una carpeta delgada. «Aquí está la documentación que necesitas. Firma aquí, aquí y aquí». Firmé los documentos con mano firme, sin dudar. Cada trazo de mi pluma era un paso más hacia la libertad, hacia la reivindicación. El proceso de registro de las patentes fue sorprendentemente rápido. Gracias a la meticulosa preparación del doctor Rodríguez, todo fluyó sin contratiempos. Los funcionarios de la oficina de patentes revisaron la documentación, comprobaron las pruebas y, finalmente, sellaron los documentos con un golpe seco que resonó en mis oídos como un trueno. Las 34 patentes biotecnológicas, el fruto de 3 años de mi vida, ahora estaban oficialmente a mi nombre. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Había ganado la primera batalla. Salimos de la oficina de patentes en silencio. No hacía falta decir nada. Una simple mirada entre el doctor Rodríguez y yo bastaba para expresar la satisfacción, la victoria silenciosa que compartíamos. El sol se había asomado entre las nubes, bañando las calles de Bogotá con una luz dorada que parecía celebrar nuestro triunfo. El siguiente paso era informar a los inversionistas. Habíamos programado una reunión para esa misma tarde. Sabía que la noticia los sorprendería, incluso podría generarles desconfianza. Pero también sabía que, una vez que vieran las pruebas, una vez que entendieran la magnitud del engaño de Arturo, no tendrían más opción que apoyarme. El valor de las patentes era innegable, el potencial del proyecto era enorme. Ningún inversionista sensato dejaría pasar una oportunidad así. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias impersonal, con una vista panorámica de la ciudad. Los inversionistas, los mismos que habían presenciado la humillación que sufrí en el restaurante, me miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Respiré hondo y comencé a hablar. Les expliqué la situación con calma, con claridad, sin dramatismos. Les mostré la documentación que probaba mi autoría sobre las patentes, los testimonios de mis colegas, las cláusulas del contrato que Arturo había ignorado. Al principio, sus rostros reflejaban incredulidad, luego sorpresa, y finalmente, un interés creciente. Habían mordido el anzuelo. Las preguntas comenzaron a fluir. Querían saber más sobre el proyecto, sobre mis planes, sobre mi visión. Respondí a cada una de sus preguntas con seguridad, con la pasión que siempre me había caracterizado. Les mostré las proyecciones, los estudios de mercado, el potencial de crecimiento. Les demostré que, sin Arturo, el proyecto no solo era viable, sino que era aún más prometedor. Al final de la reunión, la atmósfera en la sala había cambiado por completo. El escepticismo inicial había desaparecido, reemplazado por una palpable excitación. Los inversionistas,
Hombres y mujeres de negocios astutos y experimentados habían reconocido la oportunidad. Habían visto el valor real del proyecto, y ese valor residía en las patentes que ahora me pertenecían. La noticia llegó a oídos de Arturo como un rayo. No sé cómo se enteró, pero no me sorprendió. En el mundo empresarial bogotano, las noticias vuelan. Imagino su cara, su incredulidad, su pánico al darse cuenta de la magnitud de su error. La trampa se había cerrado. ¡Jaque mate! La llamada llegó a la hora del almuerzo. Era el doctor Rodríguez. Su voz contenía una pizca de regocijo apenas disimulada. «Arturo quiere verte», me dijo. «Quiere negociar». Casi podía escuchar el crujir de los dientes de Arturo al otro lado de la línea, aunque no estuviera allí. Una sonrisa fría se extendió por mi rostro. Había esperado este momento. Había imaginado su desesperación, su intento desesperado por recuperar el control. Le indiqué al doctor Rodríguez que programara la reunión para el día siguiente, en la misma sala de conferencias donde me había reunido con los inversionistas. Quería que Arturo viera, con sus propios ojos, el escenario de su derrota. Llegué a la reunión con 15 minutos de anticipación. Me senté a la cabecera de la mesa, el mismo lugar que había ocupado Arturo durante la fatídica cena. Repasé mentalmente mi estrategia, visualizando cada posible escenario, cada argumento que Arturo pudiera utilizar. No quería dejar nada al azar. Esta era la jugada final, y no podía permitirme ningún error. Arturo llegó puntual, acompañado de sus 2 abogados. Su rostro, normalmente arrogante y seguro de sí mismo, mostraba una palidez inusual. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Sus abogados, en cambio, me observaban con una mezcla de curiosidad y hostilidad. Sabían que estaban en terreno enemigo. Los inversionistas llegaron poco después. Sus rostros, a diferencia del de Arturo, irradiaban confianza y optimismo. Se sentaron a mi lado, formando un frente unido. El mensaje era claro, estábamos juntos en esto. El silencio en la sala era denso, cargado de tensión. Arturo carraspeó, intentando romper el hielo. «Natalia», comenzó, con una voz quebrada, «creo que ha habido un malentendido». No lo dejé terminar. «¿Un malentendido, Arturo?», pregunté, con una voz fría y cortante. «Romper mi contrato frente a potenciales inversionistas, minimizar mi trabajo, ¿eso te parece un malentendido?». Arturo palideció aún más. Intentó argumentar que había actuado impulsivamente, que había sido un error, que estaba dispuesto a compensarme. Pero sus palabras sonaban huecas, carentes de sinceridad. Los inversionistas lo escuchaban en silencio, con expresiones impasibles. Sabían, tanto como yo, que sus excusas eran patéticas. Uno de los inversionistas, un hombre mayor con una mirada penetrante, interrumpió a Arturo. «Señor», dijo, con una voz que resonó en la sala, «nos ha quedado claro que usted no estaba al tanto de la verdadera propiedad de las patentes. ¿Cómo pretende continuar con el proyecto sin ellas?». La pregunta, directa y sin rodeos, dejó a Arturo sin palabras. Miró a sus abogados, buscando ayuda, pero ellos permanecían en silencio, con la mirada fija en la mesa. Sabían que la situación era irremediable. Arturo intentó defenderse, argumentando que la empresa había invertido en el proyecto, que él había sido el visionario, que Natalia no podría haberlo logrado sin su apoyo. Pero sus argumentos se desmoronaban ante la evidencia irrefutable. Cada palabra que pronunciaba lo hundía más en el abismo de su propia mentira. Los inversionistas, uno a uno, comenzaron a expresar su desconfianza. Cuestionaron su liderazgo, su capacidad de gestión, su ética profesional. La credibilidad de Arturo se desvanecía con cada palabra, como un castillo de arena arrastrado por la marea. La reunión terminó con la destitución de Arturo como CEO. Los inversionistas, ahora aliados míos, informaron al Consejo de Administración sobre la situación. La decisión fue unánime. Arturo había perdido todo, su empresa, su reputación, su poder. La noticia de la caída de Arturo se propagó rápidamente por el mundo empresarial bogotano. Su nombre, antes sinónimo de éxito e innovación, se convirtió en un ejemplo de arrogancia y fracaso. Su imperio, construido sobre la mentira y la manipulación, se había desmoronado como un castillo de naipes. Yo,
En cambio, comenzaba a reconstruir mi vida. Las ofertas de trabajo llegaban de todas partes, de importantes compañías internacionales que reconocían el valor de mi trabajo, el valor de las 34 patentes que ahora me pertenecían. Había pasado de ser una empleada desechable a una figura clave en el mundo de la biotecnología. La justicia, a veces lenta y a veces dolorosa, finalmente se había cumplido. Arturo había pagado el precio de su arrogancia y su falta de respeto. Y yo, Natalia, había aprendido una valiosa lección: nunca subestimar el poder de la verdad, y nunca renunciar a la justicia. El teléfono no paraba de sonar. Ofertas, entrevistas, felicitaciones. Parecía que todo el mundo de la biotecnología, de repente, se había dado cuenta de mi existencia. Empresas internacionales, con nombres que antes solo veía en revistas especializadas, me contactaban con propuestas tentadoras. Salarios exorbitantes, laboratorios de última generación, equipos de investigación de primer nivel. Era abrumador, pero también gratificante. Después de tantos años de trabajo en la sombra, finalmente mi talento era reconocido, valorado. Era una sensación embriagadora, una reivindicación no solo profesional, sino también personal. Entre todas las ofertas, una en particular me llamó la atención. Una empresa suiza, líder en investigación genética, me proponía liderar un proyecto ambicioso, un proyecto que se alineaba perfectamente con mis intereses y mi experiencia. Me ofrecían no solo un puesto directivo, sino también la posibilidad de formar mi propio equipo, de elegir a mis colaboradores, de definir la dirección de la investigación. Era una oportunidad única, la oportunidad de llevar a cabo mi visión sin las limitaciones impuestas por un CEO arrogante como Arturo. Después de varias entrevistas, viajes a Suiza y largas noches de reflexión, tomé una decisión. Rechacé todas las ofertas, incluso la de la empresa suiza. No quería trabajar para nadie más. No quería volver a estar bajo el control de otra persona. Había aprendido mi lección. Decidí tomar las riendas de mi propio destino. Con el dinero que obtuve de la venta de algunas de las patentes, sí, algunas, porque el resto las conservaría para mi propio proyecto, fundé mi propia empresa. La llamé Biogénesis, un nombre que simbolizaba el nuevo comienzo, la creación de vida a partir de la ciencia, la innovación y la perseverancia. Alquilé un pequeño laboratorio en el norte de Bogotá, contraté a un equipo de jóvenes científicos brillantes y apasionados, y me puse a trabajar. Los primeros meses fueron intensos, llenos de desafíos y obstáculos. Tuve que aprender a ser no solo una científica, sino también una empresaria, una líder. Tuve que lidiar con proveedores, con trámites burocráticos, con la presión de los inversionistas. Pero no me dejé intimidar. Recordaba la humillación que había sufrido en el restaurante, recordaba la traición de Arturo, y esa memoria me daba la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, Biogénesis comenzó a crecer. Los resultados de nuestras investigaciones eran prometedores, las patentes que había conservado se revalorizaban día a día, y los inversionistas, atraídos por el éxito incipiente, aumentaban su apoyo. En menos de un año, Biogénesis se había convertido en una de las empresas biotecnológicas más prometedoras de Colombia. Y yo, Natalia, la ingeniera que había sido humillada y despedida, me había convertido en una CEO exitosa, respetada y admirada. Había construido mi propio imperio, un imperio basado en el trabajo duro, la honestidad y la pasión por la ciencia. Mi historia no es solo una historia de venganza. Es una historia de superación, de resiliencia, de justicia. Es una historia que quiero compartir con todos aquellos que han sido subestimados, menospreciados, pisoteados en el ámbito laboral. Quiero que mi experiencia sirva de inspiración, de ejemplo de que es posible levantarse después de una caída, de que es posible transformar el dolor en fuerza, la humillación en triunfo. Por eso, he decidido crear este canal de YouTube, Café Frío y Venganza. Aquí compartiré historias de justicia kármica, de venganza profesional, de personas que, como yo, se negaron a ser víctimas y decidieron tomar el control de sus vidas. Quiero que este sea un espacio de inspiración, de empoderamiento, de comunidad. Si alguna vez te han subestimado en el trabajo, si alguna vez te han hecho sentir pequeño o insignificante, si alguna vez has sentido el sabor amargo de la injusticia, quiero que sepas que no estás solo. Quiero que sepas que es posible cambiar las cosas.
Quiero que sepas que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Suscríbete al canal, comparte esta historia con tus amigos y déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Alguna vez te han subestimado en el trabajo? Cuéntanos tu historia. Juntos, podemos construir un mundo laboral más justo, más equitativo, más humano.